Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, como siempre. Bueno, hoy voy a hablaros de un tema del que me preguntáis un montón, muchísimo, y también es de esos temas que aparecen frecuentemente mucho con mis clientes en sus situaciones de vida, ¿no? Es un tema muy recurrente y el tema es cómo hacer, cómo gestionar cuando tienes que relacionarte sí o sí con una persona tóxica, entre comillas, en tu entorno, ¿vale? Ya sea laboral, familiar, de amistad, etc. Y aquí a mí personalmente me gusta hacer una distinción, por eso las comillas, porque yo no creo en las personas tóxicas. Yo creo en que las personas estamos heridas y hay personas más heridas y personas menos heridas. Entonces, al relacionarse desde sus heridas sin resolver, lo que proyectan sobre los demás es más o menos dañino, que es lo que solemos definir o recibir como más o menos tóxico, ¿vale? Bueno, y dicho esto, en este sentido, todos hemos tenido cerca alguna persona narcisista, abusiva, conflictiva, etc. en algún momento de nuestra vida, y esto nos hace muy difícil la convivencia y sobre todo afecta mucho a nuestro estado emocional. Bien, pues hoy vamos a hablar de herramientas para protegernos, para gestionar este tipo de actitudes, ¿no? Y os voy a dar una herramienta muy práctica, pero hay algo que yo os voy a invitar a que incluyáis en todo este proceso y es la compasión. La compasión no es pena, no es victimismo, no es victimizar a la otra persona, pobrecita ella, bastante tiene, desde la superioridad. No, nada que ver. Es entender que cada uno de nosotros hace lo que puede con su nivel de conciencia, que esas personas sufren mucho, los primeros, y que si miras la situación desde este punto de vista te va a resultar mucho más fácil gestionarla y te va a ayudar a evitar, a minimizar ese rencor, la impotencia, etcétera, que son emociones en realidad que vives tú, ¿no? Y que es a ti a quien dañan, no a la otra persona. Bueno, sé que esto parece muy difícil al principio y realmente no es fácil. Vamos a ser sinceros, no es fácil, pero si conseguís incluir esto, os va a ayudar muchísimo. Os lo digo por experiencia propia, como siempre os digo. A mí me sirve mucho. Bueno, y dicho esto, lo que sucede es que este tipo de actitudes nos producen mucha sensación de frustración, ¿no? Nos producen frustración y un gran desgaste emocional. Esas emociones difíciles, ¿no? Cuando entras en contacto con esa persona, esa desmotivación, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestar todo esto? Cuando no podemos tener contacto cero, que es lo más deseable, ¿no? Bueno, pues primero, yo siempre os digo, tener una conversación asertiva, una conversación para marcar límites, ¿no? Pero si eso ya ha sucedido y no os ha funcionado, pues yo os voy a recomendar una técnica que es muy efectiva y que se llama el hombro frío, ¿vale? Y que significa convertirte en la persona más aburrida y menos estimulante del planeta para esa persona, ¿vale? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues punto 1. Lo primero es limitar el contacto y la interacción todo lo posible con esta persona. Hacer lo que tienes que hacer, por supuesto, por ejemplo, si la relación es en el ámbito laboral, ¿no? O familiar, pero limitar la interacción a lo que requiera, en este caso en el ámbito laboral, tu función profesional, ¿vale? 2. No muestres emociones ante esa persona, es decir, ni frío ni calor, como se suele decir. Que no haya contacto estimulante, emocionalmente hablando, con esa persona, ¿vale? 3. Intentar ser muy específico y ahorrativo en la comunicación con esta persona. Siempre correcto, educado, asertivo, por supuesto, pero acortar el diálogo lo máximo posible. De esta forma irás creando como una especie de barrera de protección que el otro va a interpretar como que eres una persona, pues eso, muy poco estimulante, muy aburrida, muermo, ¿no? Y habrás conseguido que el foco de atención pues deje de estar tanto sobre ti y por lo tanto
recuperarás cosas muy preciadas, ¿no? Tu paz mental y emocional, tu estabilidad, que es algo que, bueno, al menos para mí tiene un valor incalculable, ¿no? Es una técnica que suele funcionar muy, muy bien. Así que, si estáis viviendo esto, os invito a que lo probéis, ¿vale? Y me contéis en comentarios qué tal os ha ido, o si ya lo habéis probado, qué tal os ha funcionado, ¿vale? Espero que os sirva muchísimo, como siempre os digo. Gracias por estar y nos vemos muy, muy pronto.